Buenos días con todas y con todos. Estamos aquí en una nueva entrega de las Wiki Entrevistas de la iniciativa de Wikimedia Ecuador que busca entrevistar a personas relevantes dentro del ámbito cultural y el activismo ecuatoriano. Hoy estamos con el activista Giovanni Jaramillo, un activista que ha tenido una larga carrera dentro de las luchas sociales en Ecuador. Empezó su activismo en la década de 1980 y hace unos años, en 2018, se hizo acreedor al premio Patricio Bravo Malo, entregado por el municipio de Quito, que es hoy en día el reconocimiento más grande al activismo LGBT que se entrega en Ecuador. Vamos a estar un poco hablando sobre su trayectoria, sobre cómo fue el activismo en Ecuador, tanto en los 80 como en los 90, y cómo ha evolucionado los derechos sociales hasta la actualidad. También me acompaña en esta entrevista Tadeo Cepeda, que es un activista LGBT mexicano. Y bueno, te doy la bienvenida, Giovanni. Bueno, muy amables por esta invitación a esta entrevista. Me parece muy importante el hecho de rescatar el activismo histórico a nivel latinoamericano principalmente y, y poder compartirlo, ¿no? con el resto de la sociedad LGBT. Y justamente para ir empezando, y como probablemente muchas personas de otros países no te conozcan, ¿podrías hablarnos un poco más de ti, presentarte un poco, tal vez hablar cómo fueron tus inicios en el activismo? Bueno, yo soy el tercer hermano de 6 hermanos, 4 mujeres y 2 varones. Eh, Esto ya con el tiempo, porque se supone que éramos 5 mujeres y un varón, pero al pasar el tiempo, ya en la escuela, eh, obviamente las personas trans, desde mi humilde opinión, nacemos ya diferentes. Entonces yo era biológicamente una niña, pero mi comportamiento desde que tengo uso de razón fue masculino. Entonces, eso traía consecuencias dentro del establecimiento educativo de la primaria, eh, porque las monjitas no aceptaban la diferencia. Y mis padres, gracias a Dios, supieron comprenderlo siempre. Lo mismo me pasó en el colegio. Generalmente yo soy de la época en la que se estudiaba hombres en colegio de hombres o de niños y mujeres en colegio de mujeres o escuelas de niñas. Entonces, eso siempre eso siempre era como una molestia dentro del contorno de las autoridades, porque de ahí las compañeras, yo tengo compañeras de la escuela hasta la fecha con las que salimos y nos tomamos un café, lo mismo compañeras del colegio, que no, nunca tuvieron problema con la diferencia de mi comportamiento en este caso, porque recordemos que en los años 80 o 90 todavía no hablábamos de identidad de género, solamente se hablaba de orientaciones sexuales. Entonces, creo que con el tiempo tuve que reconocer que fui uno de los primeros que pusieron el tema en la palestra a nivel de unidades educativas. El apoyo de mis padres fue fundamental siempre. Eso me permitió llegar inclusive a la universidad, en donde, a pesar de que habían pasado ya algunos años, la discriminación a lo diferente todavía se daba. Pero ya uno adulto, ya tenía, en ese entonces ya había cumplido la mayoría de edad, uno aprende a defenderse ya de otras maneras, ¿no? La palabra no, la palabra es muy fuerte, pero más que nada son los logros que ya se iban dando. En los años, no, al finalizar los años 90, conozco a Irene León y Magdalena León. Son 2 hermanas que tuvieron mucho que ver eh, en el aspecto de presentar el tema de la diversidad sexual en el Ecuador. Es con ellas que presentamos en, en el año 97 un, un folleto muy simple que tenía el número 516 en su portada y se pedía la anulación. Esto era en representación
del artículo 516 del Código Penal ecuatoriano, que en esa época penalizaba la homosexualidad consentida y entre adultos con cárcel. Gobiernos de derecha, como en ese entonces, el gobierno de León Febres Cordero, creó lo que se denominó los escuadrones volantes. Nosotros les llegamos a decir los escuadrones violantes. En esos escuadrones, cuando terminábamos detenidos o detenidas, no nos iba muy bien. Se violentaba mentalmente y físicamente y verbalmente a las personas que habían sido detenidas. Y claro, nosotros, entre la gente de la época, hay mucha gente que todavía estamos llegando ya a los 59, 57 años. Recordamos que en esa época la violencia hacia lo diferente fue muy fuerte, ¿no? Y que estaba avalizado por este artículo 516 del Código Penal. Por eso FEDAEPS, con estas dos compañeras que pronuncié que eran las directoras de FEDAEPS, presentamos esta propuesta de anular el 516. Esta propuesta fue también apoyada por Monseñor Alberto Luna Tobar, un cura cuencano muy abierto, que nos apoyaba y cuando la prensa lo entrevistaba decía, es que yo tengo que defender los derechos humanos, porque los humanos estamos aquí. Yo no puedo defender derechos angelicales porque los ángeles están arriba. Palabras sabias del Monseñor, que en paz descanse. Pero esa fue la forma en que se detonó, se rompió esa puerta que impedía los derechos de la comunidad LGBT. Y por primera vez, nosotros solicitamos en el 2008, en la Asamblea Constituyente del 2008, que aparte de haber derogado este artículo, se incluya en la Constitución ecuatoriana que se estaba creando en esa Asamblea Constituyente los derechos de la diversidad sexual. Se reconocía por primera vez a la homosexualidad como una forma de vida. Estos logros, como le mencionaba, fueron apoyados, estos trabajos, esta forma de organizarnos, fue apoyada el 100% por mujeres. Éramos dos o tres personas, por ejemplo, varones, estuvo mi compañero, que en paz descanse, Patricio Bravo Malo, que es por el cual el premio Patricio Bravo Malo lleva su nombre, fue mi compañero en FEDAEPS. Abelardo Araya fue un costarricense que vino al Ecuador justamente en los años 90 y apoyó completamente el querer que la Constitución ya obtenga los derechos que nos habían negado durante décadas anteriores. Aparte de Irene León y Magdalena León. Tenemos también a Marta Cecilia Ruiz. Tenemos actualmente, hace poco la vi, Yoconda Herrera, ella es una profesora de la Flaxo, que también apoyó. O sea, tuvimos muchas personas de diferentes accionares, sea de políticos, sea de derechos humanos, sea sociales, sea desde la antropología que nos apoyaron en este punto. Y así se logró, como les comenté, en el 98 declarar anulado este artículo y los derechos por primera vez constaban en la Constitución ecuatoriana. Sí, Giovanni, para ir entrando un poco, bueno, primero es fabuloso lo que nos estás contando un poco de la trayectoria que has tenido y cómo fue, bueno, lo duro que fueron en los primeros años, digamos, en los últimos años del siglo XX, el tema de la homosexualidad y el activismo. Pero para entrar un poco como que en detalle en cada una de las áreas que nos has contado, para ubicarnos en la fecha, ¿nos puedes contar un poco, primero, bueno, nos contaste un poco de tu infancia, pero bueno, en qué fecha naciste y en qué ciudades viviste? Y más allá del ámbito educativo, ¿cómo era ser LGBT en esa época, cuando eras bastante joven? Bueno, yo nací el 24 de mayo de 1967. Yo he cumplido ya 57 años, eh, dentro de los cuales casi los 40 años
los he manejado dentro del activismo. Nací aquí en la ciudad de Quito. Mi padre, Mario Jaramillo, él vino de la provincia de Imbabura, que es una provincia que queda en el norte del Ecuador, y mi madre, Alicia Barros, vino de la provincia de La Suay, desde el sur, y se conocieron en la ciudad de Quito. Eh, Ellos nos hacen estudiar, más bien dicho, se asientan en la ciudad de Quito y aquí es lo que estudiamos y nos desarrollamos como familia. Eh, Dentro de eso, podría indicar que no se ha tenido mayor dificultad cuando ya se presenta eh, como el concepto de lo que significa ser una persona en esa época de la diversidad sexual. Y las personas LGBT en esa época de Quito, ¿dónde se reunían? ¿Cómo era la comunidad, digamos, a finales de los 80 o principios de los 90 en Al la ciudad de final, Quito? a ver, en los 80, ¿no? En los 80, nosotros generalmente nos reuníamos de forma clandestina. Teníamos un lugar que lo, que lo bautizamos como El Hueco. Existe hasta ahora. Y sus dueños también. Ya están más cuchos que nosotros, pero Gustavo y su hermano viven todavía. Y teníamos otro lugar que se llamaba, eh, que había por la Marín, Don Carlos. Era un bar, no, ahí no se bailaba, era solamente un bar, pero justamente era un punto de encuentro de la gente LGBT. Para de ahí salir al bar, a la discoteca, que era la única que existía en esa época, de los hermanos Pinto. Le decíamos el Hueco, de ahí cambió. Actualmente, la última vez que fui, tiene otro nombre que no recuerdo, porque es un nombre de la época actual, no me queda. Siempre para mí será el Hueco. Entonces, teníamos espacios. Hay una plaza que se denomina la Plaza del Teatro. Frente a esta plaza existe un centro comercial. Este centro comercial estaba lleno de peluquerías, ¿no? En los años 80. Y era un punto clave donde nosotros íbamos a visitar a las compañeras peluqueras o a los compañeros peluqueros, y ahí también hacíamos conversación acerca de cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Esto fue en los años 80 y 90. Actualmente ya no, sí existe ese centro comercial, pero todo lo que fue peluquerías ya lo cambiaron para almacenes de muebles, de ropa, etcétera. Oye, ¿recuerdas Pero el nombre de ese centro comercial? eh, era el Centro Comercial Gran Pasaje, se llamaba. Ok. Entonces, cuando nosotros decíamos, nos topamos en el Gran Pasaje, era para irles a ver a las compañeras o compañeros peluqueros, y de ahí ya se armaba un grupito y salíamos de discoteca, ¿no? O de barra. Qué cool. Oye, Giovanni, eh, ¿crees que hubo algún evento que detonara específicamente que iniciaras en el activismo? ¿Alguna circunstancia específica o algo que recuerdes que hubiera marcado en tu experiencia de activismo un antes y un después? Sí, mira, yo tuve una relación sentimental con una chica trans colombiana. Eh, Producto de esa relación, yo tengo una hija eh, que ahora tiene ya 32 años. Sin embargo, fue muy doloroso para mí. Perdí a mi compañera en una de esas batidas que se daban en la Plaza Foch. Eh, Cayó asesinada. No pude, en esa época nos pedían los papeles de si éramos casados, si no éramos casados. Y nosotros pues teníamos relaciones abiertas nada más, ¿no? Entonces para mí fue doloroso porque no pude ni siquiera solicitar su cuerpo para darle una velación.
eh, se quedó en la morgue porque sus familiares de Colombia tampoco vinieron a retirarla. Entonces supe que se quedó, no me acuerdo cómo se llamaba el espacio en donde se quedaban las personas que no eran solicitadas por su familia. Y en esa época era justamente se desarrollaba por la policía lo que llamaban el escuadrón violante, que le decíamos nosotros, y ellos decían el escuadrón volante. Esta era una herramienta del gobierno de la derecha de turno que desapareció y asesinó a muchas mujeres trans aquí en Quito. En Cuenca, la historia nos recuerda siempre que había el denominado bar Abanicos, que también fue un lugar donde se reunieron lo que luego, ese grupo que luego saldrían como los activistas de Cuenca. Recordemos que Cuenca es una de las ciudades muy, muy curuchupas, muy religiosas del Ecuador. Eh, y de ahí fue creciendo esto y gracias a FEDAEPS nosotros pudimos formarnos y tratar de sacar de cada provincia del país un representante. E hicimos lo que por primera vez se conocía la presentación del Plan de Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual, y todo era pagado por FEDAEPS. Es decir, las personas de diferentes provincias decían: yo soy de Riobamba, el pasaje cuesta tanto, y la estadía, todo cubría FEDAEPS. Yo creo que fue la última institución que realmente cubría absolutamente todo lo que un activista necesitaba. Claro que el objetivo era ese, ¿no? Pero lo digo y lo mantengo porque actualmente hay muchas organizaciones que reciben dinero del exterior, pero no hacen absolutamente nada por mejorar la calidad de vida de las personas, de las mujeres trans principalmente. Nosotros tenemos el grupo de las Cochinelli, que son ya mujeres de 79, 80 años, que son sobrevivientes del 516. Pero las vemos todavía perdón, en esas condiciones a veces infrahumanas. Y esa ha sido siempre mi molestia y la discusión con las directoras o los directores de estas organizaciones nuevas que reciben dinero del exterior, pero que no les llega a la población trans como debería ser, porque si pido dinero para hacer un evento para la comunidad trans, debería llegarles a la comunidad trans. Eso más bien vemos que la calidad de vida de quien mejora es de quien recibe el dinero. Estoy hablando en la actualidad. La, la organización que yo respeto realmente es la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT, eh, que fue creada y fundada por nuestra compañera Dayan Rodríguez desde Guayaquil, y que se mantiene activa y ha estado activa inclusive con este proyecto que se denominó Mi Género en mi Cédula, que fue cuando logramos que ya las personas trans podamos cambiar nuestros nombres, porque imagínate, la cédula nos decía, mi cédula decía Giovanna Augusta, entonces yo podía entrar como sea, con bigote, con terno, con lo que sea. La gente a veces me evitaba dar un servicio. Esto fue en el año 2016, ¿no? El proyecto Mi Género en mi Cédula. Ahí participaron activamente dos compañeras que son Elizabeth Vázquez y Ana Almeida, con las cuales igual mantengo todavía relaciones sociales, porque ya dentro del activismo no, yo me he retirado bastante por cuestiones laborales principalmente, ¿no? Entonces, esto ha sido como un resumen de las organizaciones que a mi criterio, humildemente, considero que han sido fundamentales para los cambios que hemos tenido como comunidad LGBT
No solamente en la Constitución, sino ya en las leyes de menor jerarquía. Sí, Y, muy bien. ujú, y hablando específicamente de FEDAEPS, que creo que bueno, siempre ha tenido un rol muy importante en la historia del activismo LGBT porque fue una de las primeras organizaciones desde sus inicios. ¿Nos podrías contar un poco más de cómo era la organización a la interna en esa época? ¿Recuerdas en qué época te uniste? ¿Habían otras organizaciones LGBT en esa época? Tal vez cómo fue el proceso de despenalización. Se ha hablado mucho de lo que fue la recolección de firmas, también se mencionan a figuras como, bueno, Irene León, definitivamente, también Orlando Montoya, Purita Pelayo, que también participaron en ese proceso. ¿Nos puedes hablar un poco más de todo lo que fue FEDAEPS en esa época y el proceso? Ya, cuando yo conozco a Irene León, conozco a Orlando Montoya. El man era, chica, le salían las ideas, pero así. Y hacían una buena dupla con Irene porque él sacaba ideas y la otra las plasmaba. Eh, Me acuerdo que estuvimos juntos en FEDAES varios años, por lo menos unos 6 años estuvimos juntos. Patricio Bravo Malo también fue parte de FEDAES. Él era director artístico, él hacía todo lo que fueron las campañas, como por ejemplo, cuando salíamos de la Marcha del Orgullo. Esta es una de las revistas que nos sacaron cuando por primera vez paseábamos por las calles del centro histórico con las banderas del arco iris. Entonces, hubo to- toda la gente que participó siempre ha dado sus ideas y las ha plasmado. Entonces, creo que es un conjunto de hombres y de mujeres que estuvimos presentes en ese proceso y que desgraciadamente a veces ya se pierde. El premio le pusieron el nombre de Patricio Bravo Malo y desgraciadamente creo que llevan 3 años consecutivos que ya la alcaldía de Quito no entrega el premio Patricio Bravo Malo. Entonces, eso, por ejemplo, sí son estancamientos de derechos, porque en otros países cuando se llega a obtener un beneficio para la comunidad, esa se mantiene. Y el Estado lo toma seriamente y dice, no, esto tenemos que continuar. Pero, por ejemplo, en las alcaldías, en la peor alcaldía que tuvimos, que fue la anterior al alcalde actual, la de Mauricio Rodas, creo que se llamaba, era de la derecha. Pero él era muy conservador, ¿no? Tenía muchos problemas cuando estuvimos en el proceso de legalizar este asunto del premio Patricio Bravo Malo y cómo lo iba a manejar dentro de la alcaldía. Así como hemos tenido personas que nos han apoyado, también hemos tenido personas que no nos han ayudado, por no decir nos han impedido eh, que los procesos salgan más rápido. No sé si ya mencioné a otro compañero heterosexual muy importante para nosotros, Alexis Ponce. Él es otro de los gestores de todo esto y él es heterosexual. Fuimos amigos de barrio, nos conocemos desde niños y así fue que la vida nos colocó. Cuando ya estuvimos grandes nos volvimos a ver, pero justamente en la lucha por los derechos humanos. Algo que se me quede. Bueno, Tadeo, ¿tienes otra pregunta tú? Bueno, entonces para ir avanzando un poco más, saliendo del finales del siglo XX para avanzar al siglo XXI, también participaste, leíamos en lo que fueron las conversaciones en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Bueno, hubieron muchas organizaciones, creo que también Elizabeth Vázquez también estuvo, bueno, también ha tenido una larga trayectoria en muchos de estos temas. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue eso, lo del activismo en la Asamblea Constituyente de Montecristi para poder que se reconociera? Bueno, bueno, fueron las uniones civiles, pero también la identidad de género como categoría protegida y, bueno, otros derechos que se lograron en el 2008. Bueno, yo te voy a ser bien honesto. Yo participé 2 veces nada más en la Asamblea Nacional Constituyente. Fue muy fuerte para mí y yo ya no quería estar en espacios donde tengas que seguirle comentando, o sea, convenciendo a la gente de los derechos que ya son universales. Entonces,
Yo siempre le digo a Dayan Rodríguez, tenías que llegar a relevarnos, porque ya nosotros, yo ya estaba cansado, quemado. Y llegaba Dayan con esa frescura y con esa inteligencia que tiene, que arrasa, porque a ella le conversas una cosa y rato menos una pum, ya está plasmado en, qué sé yo, talleres, en convivencias, en cualquier cosa. Entonces, eh, para nosotros fue como un descanso. Las nuevas generaciones ya hicieron que nosotros ya sintamos, al menos yo lo sentí, como que habíamos aportado con algo, pero que ya era hora de que las nuevas generaciones lleguen, ¿no? Actualmente ya no hay muchos activismos, porque ya los guambras ya como que ya tienen todos los derechos. A veces lo que les gusta es eso, que vayamos a darles una charla en el colegio o en la escuela para saber lo de la historia, que no es que toda la vida hemos tenido derechos, no es que toda la vida nosotros como personas trans teníamos nuestros nombres masculinos en la cédula. Y eso nos limitaba en nuestros derechos, porque, puchica, por decirte, al registro civil a tratar de hacer algún trámite con la cédula, y si el nombre no coincidía con lo que veían, era todo un lío. A mí más de una vez me hacían que llegue el policía, no sé qué, para tratar de ver si es que no soy una persona que está suplantando a la señora de la cédula. Entonces, gracias a Dios, todas esas cosas ya han quedado como... Las recuerdo justamente cuando hay personas interesadas en escuchar parte de la historia, pero sí da nostalgia saber que toda esa lucha, a pesar de todo, dio sus frutos, ¿no? Dio sus frutos. Ahorita ya sí hay cosas nuevas, sí hay cosas nuevas. De lo que yo tengo entendido, por ejemplo, esta camada que se llaman los millennials, creo que se llaman actualmente, ellos ya tienen otras necesidades, como por ejemplo que tienen que las instituciones tienen que tener internet y tienen que tener no sé qué vaina. O sea, ya son otras necesidades. Pero, o sea, es agradable saber que todavía para ellos es importante lo que para mí no tener internet no significa mayor cosa, la verdad. Yo todavía utilizo el mail, eh, y este tipo de conferencias solamente, o este tipo de contactos solamente cuando se requiera. Oye, Giovanni, ¿y te has sentido alguna vez en peligro o silenciado por tu trabajo, por lo que has hecho como activista y cómo lo has enfrentado? Si es así. ¿Sabes qué? Gracias a Dios, no. Yo recuerdo que mi primer trabajo en la función pública fue en el Ministerio de Salud, ¿ya? Y yo iba al área de la Secretaría de Cirugía. Y ahí me encontré con una cantidad de machos, fachos, todos médicos, cirujanos, ¿no? La última Coca-Cola del desierto. Y claro, llegaron a preguntarme porque como era la secretaria de ellos en ese entonces siempre había las invitaciones para ir a tomar un café o alguna cosa, pero yo nunca aceptaba. Claro que en esa época, para ir a trabajar, tengo que reconocerlo, fue muy incómodo porque me tocaba ir de forma femenina. Entonces yo me tenía que maquillar, en ese entonces utilizaba una melena, tenía que utilizar el uniforme de la parte administrativa del hospital para poder realizar el trabajo. Entonces sí tuve algunos altercados con estos machos fachos, pero que no pasó a mayores. O sea, esa fue la única vez que yo me he sentido relegado. Luego pasé a ser parte de FEDAEPS, ahí pasé más de una década. Luego ingresé a lo que es el- la prefectura de Pichincha y luego ingresé a lo que fue Guarmi Pichincha. Mi último trabajo es justamente eh, atendiendo casos de violencia de género. Eso es lo que he pasado haciendo los últimos 4 años, pero colapsé en el 2024, ya colapsé. Eh, es, es terrible darse cuenta que a pesar de que las leyes
de violencia contra la mujer están por escrita. O sea, es cuando dices tú eres LGBT y sí, tuviste mucha violencia recibida, pero te das cuenta que igual el hecho de nacer mujer en este país sigue representando eh, como una vulnerabilidad a tu diario vivir. Entonces, yo salí de la prefectura de Pichincha, de Guarmi Pichincha, en agosto del año pasado. Ahorita estoy de freelance, estoy haciendo mis trámites, mis casamientos, los divorcios, lo que quieran, pero estoy como en un stand-by de todo esto, porque sí, a pesar de los años que tengo, la violencia de cualquier índole sí afecta. Y el tenerla que escuchar vía telefónica también afecta. A veces uno dice, no, pero es solamente trabajo, no. Cuando tú trabajas con seres humanos, es imposible que no te llegue. Es imposible que tú tengas una llamada en tu turno a las 2 de la mañana diciéndote, estoy encerrada en el baño, mi esposo está afuera, va a romper la puerta, tiene un cuchillo, por favor, ¿qué hago? Mándeme a la policía. Pasé 4 años con eso. No digo que todos los días haya de ese tipo de llamadas, pero cuando las había, uno obviamente entraba en una normal alteración de tu sistema psíquico, de tu sistema emocional, y entonces, claro, me pasó factura. Ahorita estoy de freelance sin jefes. Y bueno, y saltando a la década del 2010, que bueno, ya acercándonos a la época actual, también leía que fuiste una de las personas fundadoras, bueno, que estuviste en el principio de lo que es la Federación Nacional de Organizaciones LGBT de Ecuador. No sé si fue eso a raíz del género, mi género y mi cédula, o incluso fue antes o después. ¿Nos podrías Fue contar un poco cuál antes, fue, nos podrías contar en cuál fue 2010 ajá, fue eso. en Eso fue en ajá, 2010. la historia un poco de la federación y cómo llegaste a esta organización y qué otras personalidades estaban dentro? A ver, cuando llego yo a la federación es justamente porque ya se hablaba, ¿no? De que hay una nueva generación de activistas. Y entonces Elizabeth Vázquez y Ana Almeida, del proyecto Transgénero, nos hacen conocer a Dayan Rodríguez y a mí, para que seamos las caras visibles de la propuesta de mi género en mi cédula. De ahí salimos nosotros. Ahí es que nos conocemos con Dayan. Y claro, apoyamos la propuesta, obviamente porque esa nos permitía ya lo que ahora tenemos, que es una cédula con un nombre femenino, con un género femenino, con tu foto real, porque en el caso de Dayan, siempre, algún rato que conversábamos, decían, es que a mí me hacían que me coja el pelo para que no se note. Vuelta a mí me decían que por qué ando cocolo la cabeza. Entonces, el asunto del género siempre era problema para acceder a derechos ciudadanos. Entonces, a partir de esa época fue que me conozco con Dayan y hacemos el asunto de mi género en mi cédula. Proyecto que salió desde Ana Almeida y Elizabeth Vázquez del proyecto Transgénero. Y la última organización, creo que participaste, se llamaba Bolivarianos Diversos. ¿Nos puedes contar un poco de cómo era esa organización y cuál era el enfoque que tenía? Bueno, Bolivarianos Diversos surge ya mi hija grande, surge la necesidad de las nuevas cosas, ¿no? Y entonces, yo ya tenía la Asociación Bolivarianos Diversos, que forma parte de la federación y forma parte de la coalición. Eh, y le digo, bueno, si es tu necesidad, tienes que hacer una propuesta, ¿no? Entonces, tienen que hacer una propuesta y si esa propuesta sale, ustedes tienen que concluirla. Y claro, ya para esa propuesta ya tuvimos el apoyo de muchos millennials, porque yo la verdad no, yo pensaba también que ya todos los derechos ya estaban en la Constitución, eh, la del 98 y en la del 2008. Se supone que ya con eso nosotros ya teníamos amplio el aspecto de derechos en todas partes, pero para los millennials todavía existen algunas cosas
que consideran que deberían estar, pero creo que esa ya es la época de ellos. Las propuestas que ellos saquen van a tener que, como hicimos nosotros, tienen que manejarla y tienen que presentarla y tienen que lucharla y tienen que pelearla. Oye, Giovanni, hablando un poco de esto, y poniéndonos un poco más románticos, ¿qué sueñas para el futuro de la comunidad, de la diversidad sexual en Ecuador? ¿Qué te gustaría ver? Ya no tengamos que etiquetarnos, que eso me gustaría mucho, que ya no tenga que decir, Giovanni Jaramillo, él es un hombre trans, fulana de tal, ella es una mujer trans. O sea, que ya lleguemos a ser parte verdaderamente de una ciudadanía plena. Porque a nosotros, yo entiendo, todo el trayecto de lucha nos tocaba decir, es que yo soy un hombre trans, a Dayan, yo soy una mujer trans, porque esa era nuestra bandera de lucha, pero ahora ya considero que tenemos que cuidar lo que tenemos, porque la derecha para mí siempre será recalcitrante en materia de derechos humanos. Mi país está en este momento en un stand-by de derechos, porque estamos controlados por una persona que viene, pero de la extrema derecha. Y es así mismo, así como hay generaciones de activistas LGBT, hay generaciones de caciques, de esta gente que piensa que es dueña no solo de la hacienda, sino de la gente y de las vacas, y les ponen a las vacas y a la gente en el mismo nivel. Y estamos en el 2025. O sea, esto sucedía cuando yo tenía 20 años, o sea, en los años 80. ¿Sí ves? O sea, pero nosotros en materia de derechos humanos hemos avanzado, la comunidad LGBT ha avanzado. Sin embargo, yo veo que dentro de la sociedad ecuatoriana todavía hay estas cosas sin sentido para mí, ¿no? De querer decir la derecha es esto, la izquierda es esto. Y los derechos de la derecha, los derechos de la derecha son unos y los derechos de la izquierda son otros. O sea, yo sí quisiera que algún momento se llegue a entender que los derechos humanos deben ser eso, para todas las personas, para todos los seres humanos. No sé si tienes alguna otra pregunta, Tadeo. Si no, podemos ir cerrando, tal vez. Avísame, Tadeo. Dale, a lo mejor ahorita surge otra, pero dale mientras. Sí, bueno, esas eran básicamente las preguntas que yo tenía. No sé si tienes algunas palabras finales, Giovanni, antes de despedirnos. Algo más que nos quieras contar, alguna otra anécdota o algunas otras palabras. Hay un tema que hace, la semana pasada nomás me contactaron y me quedó sonando, pero porque nunca lo había pensado, que es como un tornillito que todavía nos falta a toda esta máquina que es la comunidad LGBT. Y es el hecho que en este país todavía eh, las personas LGBT no se puede, ¿cómo es? Adoptar. Y tenemos tantos niños huérfanos, justamente de la violencia machista, quedan tantos niños huérfanos. Y ¿cómo se llamarán ahora? En mi tiempo les decíamos los hospicios, que era para los niños huérfanos. Eh, están llenos. Y la comunidad no puede adoptar, queriendo hacerlo, no pueden adoptar. Y para los héteros, la adopción también es un vía crucis. Creo que ese es un tema que sí está como en el aire, ¿no? Y justamente a mí me llega porque son niños y niñas que podrían estar con, con otras personas que puedan ser su familia. Pero ahí nuevamente nos cae el tema de la Iglesia Católica y el tema de la derecha recalcitrante. Eso sí, esas siempre han sido instancias que nos han puesto piedritas en el caminar, que, que no han,
que lo han intentado, a veces han logrado cierto tiempo, pero son, para mí, el asunto, el tema de la adopción sí es un tema que está en el ambiente. Y no definitivamente tiene que ver con la comunidad LGBT, sino que, como lo dije, en general, la ciudadanía en general. Oye, Giovanni, ¿y tienes algunos proyectos o objetivos dentro del activismo para los próximos años que nos puedas contar? Algo que tengas en mente, a lo mejor este tema de la adopción o a lo mejor otros temas que tengas para incidir en la agenda pública. O sea, el tema de la adopción es algo que me coquetea desde hace rato, pero te soy honesto, estoy pasando una etapa bastante fuerte. Mm. eh, eh, Pareciera que no, pero a la edad que tengas, si muere tu padre y muere tu madre, tú te quedas huérfano. Y estoy pasando el duelo de mi papá y de mi mamá. Eh, entonces, estoy en un momento emocional que no le doy cabeza porque el tema de la adopción va a necesitar mucha cabeza y, y, y muchos adeptos también. Entonces, en este momento inclusive salí del trabajo, eh, porque emocionalmente no me siento preparado ahorita para hacer absolutamente nada. Estoy como quedándome en las vacaciones que no he tomado de hace como 10 años. Y creo que cuando pase esto, pues volveré al ruedo, porque el activismo sí es algo que te jala siempre. Siempre estás preocupado en algo. Si ves algo que no está bien, pues siempre vas a estar metido. Siempre vas a dar propuestas. Siempre he venido desde esa línea, la de dar propuestas. No solamente quejarme de lo que pasa, sino también dar una solución. Lamentamos escuchar eso y te mandamos un abrazo caluroso desde acá. Sí. Y bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias por tu tiempo, Giovanni. Ha sido una charla bastante enriquecedora. De nuevo, agradecerte por haber dado este tiempo para contar un poco sobre tu historia. Gracias a ustedes por el espacio y pues ahí a las órdenes. Cuídate mucho. Nos vemos. Ustedes también, que pasen Adiós. bien.